Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro webinar que lleva por tema Ventilación mecánica en el paciente pediátrico con enfermedades neuromusculares. Somos estudiantes de sexto semestre de terapia respiratoria de la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, un grupo cohesionado por los valores de respeto, compañerismo y compromiso académico. A lo largo de nuestra formación hemos cultivado un ambiente de colaboración y apoyo mutuo, destacándonos por nuestra responsabilidad y un enfoque profesional. En este webinar, acompáñanos a nuestra expositora, una licenciada experta en el área, con el objetivo de profundizar nuestros conocimientos y en los suyos y del mismo modo enriquecer nuestra comprensión sobre los temas claves de la terapia respiratoria. Estamos convencidos de que este tipo de espacios de aprendizaje contribuyen al desarrollo continuo de nuestra disciplina y al fortalecimiento de nuestra futura práctica profesional. Hoy tenemos el honor de contar con una destacada profesional en el área de terapia respiratoria, quien compartirá con nosotros su amplia experiencia y conocimientos. Nuestra invitada es la licenciada Giselle Coronado Saldaña, terapeuta respiratoria con 6 años de experiencia en el manejo de pacientes pediátricos en unidad de cuidados intensivos, urgencias, consulta externa y cuidado domiciliario para pacientes en ventilación mecánica y neuromusculares. Ha trabajado también durante 2 años en el primer laboratorio de medicina de sueño pediátrica de Panamá. Es especialista en docencia y administración de servicios de salud y actualmente se desempeña como docente encargada del servicio de terapia respiratoria en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel en Panamá. Además, es miembro del Grupo Iberoamericano de Cuidados Respiratorios en Enfermedades Neuromusculares y estudiante de la maestría en Kinesiología y Fisioterapia Cardiorrespiratoria en la Universidad del Gran Rosario en Argentina. Estamos muy agradecidos de contar con su presencia y seguros de que este será un espacio de gran aprendizaje. Al finalizar, tendremos una ronda de preguntas y respuestas donde todos podrán participar. Con ustedes, la licenciada Giselle Coronado Saldaña. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por esa presentación también. Eh, sí, me confirmas que estoy habilitada para compartir. Ya la pongo. Okay. Bueno, mientras me dan el acceso, quiero aprovechar para darles las gracias de verdad nuevamente por invitarme y nada, felicitarlos por esta iniciativa. Sé que es parte de alguna materia que están impartiendo, pero me parece fabuloso que se den estos espacios. Y bueno, además de hablarles de enfermedades neuromusculares, tengo algunas otras diapositivas como para aclarar tips con respecto a cosas muy comunes en terapia respiratoria. Lo van a ver ya dentro de unos minutos. Ya le sale como anfitriona. Aún no.
Y ahora sí, ya les comparto de una vez. Y listo, me confirmas que se vea bien. Sí, correcto, ya se ven las diapositivas. Vamos a ver. Y bueno, conmemorando el Día de las Enfermedades Neuromusculares, también muy acertado el tema. Vamos a empezar con una pequeña definición. Siempre es importante saber de qué estamos hablando. Creo que hay estudiantes, no sé si hay de otras profesiones, pero siempre no está de más tener una definición súper clara para iniciar cualquier tema. Entonces, vamos a hablar sobre las enfermedades neuromusculares. Y es importante saber que es un conjunto de patologías que afectan el sistema nervioso y cuya principal característica es la pérdida de fuerza muscular. Antes, recuerdo cuando yo me estaba formando en la universidad y demás, no nos hacían mucho énfasis en este tipo de enfermedades porque nos centrábamos más en lo que era netamente o esencialmente respiratorio, pero nos olvidábamos de ese otro tipo de patologías que al final el compromiso más importante o lo que aumenta sus comorbilidades o posibilidades para morir era el factor respiratorio. Esta es una de ese tipo de enfermedades, de un grupo de enfermedades. Ellas también son crónicas, tienen un alto porcentaje de ser degenerativas, por lo que producen diferentes grados de discapacidad y por lo tanto la pérdida, que esto es lo más importante en estos pacientes, esto es lo esencial, producen una pérdida de autonomía personal y cargas psicosociales. Esta es una enfermedad bastante pesada y que no involucra simplemente la individualidad del ser, la enfermedad en esa persona, sino que involucra a la familia también, a todos, no solamente con quien vivas, sino que las personas más cercanas a ti también van a estar involucradas en la enfermedad y eso también crea una importante carga psicosocial. Por lo tal, como terapeutas respiratorios, al estar enfocados en este tipo de pacientes, hay que estar siempre pensando en la autonomía de ellos y que lo que sea que nosotros queramos hacer, nuestra intervención tiene que ir orientada primero a una mejor calidad de vida y eso implica ofrecerle mayor autonomía, que él pueda desenvolverse por sí solo en lo más que se pueda. Eso es lo más importante, lo que hay que pensar. No simplemente curar, sino que ya al estar conscientes de que esto es crónico, degenerativo, es progresivo, lo que estamos buscando es autonomía para ese paciente, independientemente también de la edad que tenga, ya que este tipo de enfermedades también no solamente son en adultos, sino que hay unas que tienen inicio muy temprano. Te pueden diagnosticar con una enfermedad neuromuscular al nacer, a los 3 meses, a los 5 meses de vida, o te pueden detectar con una enfermedad neuromuscular a los 25, a los 30 o a los 50. Entonces, involucra también todos los estadios de vida. Pero lo más importante siempre es calidad de vida y autonomía. Ahora, como les decía, ¿qué tiene que ver esto en realidad con el sistema respiratorio? Si ya yo les estoy diciendo que el componente principal es la pérdida de la fuerza muscular. Ajá, pero ¿qué tiene que ver eso con el sistema respiratorio? Sabemos en una parte a la que le llamamos entonces fracaso respiratorio. Ese fracaso respiratorio se da porque respirar no solamente involucra el intercambio gaseoso, no solamente hablamos de alvéolos cada vez que pensamos en respirar, sino que hay otra parte que se llama ventilar. No es lo mismo respirar que ventilar. Entonces, aquí le traigo estos dos tipos de insuficiencia separados de esta forma. Lo traté de hacer lo más sencillo que se pudiera, que es insuficiencia respiratoria y la insuficiencia ventilatoria. No es lo mismo respirar y no es lo mismo ventilar. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, vemos como las que les dije antes, patologías primarias pulmonares. Un paciente que llega por una neumonía, un paciente que llega por una bronquiolitis o cualquier tipo de patología netamente respiratoria y eso ha causado una insuficiencia respiratoria que tiene que ver más con la oxigenación o patologías de las vías aéreas. Cuando hablamos de la insuficiencia ventilatoria, ya estamos tocando la parte muscular del sistema respiratorio. Hay una bomba ventilatoria. La bomba ventilatoria nos habla a nosotros de que para poder respirar y ventilar, yo no necesito solamente los alvéolos, sino que tengo que pensar en mis centros respiratorios. De ahí bajando más orgánicamente, porque todas las señales vienen de arriba y para que mi intercambio gaseoso adentro se dé, yo necesito primero ventilar. Y ventilo es por medio de los músculos, de centros respiratorios y por medio de músculos respiratorios. Y es ahí donde se da un fallo ventilatorio y no una insuficiencia.
respiratoria. El fallo ventilatorio, como les coloqué aquí, es una disfunción ventilatoria de los músculos ventilatorios y complicaciones asociadas a esa disfunción de los músculos que ventilan. Entonces, si una enfermedad neuromuscular se da a causa de la pérdida de la fuerza muscular, significa que todos los músculos que yo involucro para poder ventilar, para meter el aire, para poder sacarlo y ahí hacer un intercambio gaseoso adentro, todos esos músculos pierden fuerza por completo. Así que lo que debo estar pensando entonces es cómo suplir esa fuerza que he perdido por medio de algo más. La diferencia más grande entre estos tipos de fracaso respiratorio es si es por oxigenación o si es por ventilación. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, ¿cómo yo sé que un paciente puede estar cayendo en una insuficiencia ventilatoria? Ya hablamos de neuromusculares, vamos a echar a un lado por un momento la insuficiencia respiratoria que hablaba sobre oxigenación, sino que vamos a concentrarnos un poco más en la insuficiencia ventilatoria que habla sobre la pérdida de la fuerza muscular. Y más adelante se van a dar cuenta por qué les digo que oxigenación no. Evaluación de la función respiratoria. Yo para saber que tengo un paciente que está por caer, porque eso también puedo determinarlo, que está por caer en una insuficiencia ventilatoria, yo debo evaluar la tos. La tos es el mecanismo de defensa más importante que tiene el sistema respiratorio. Tratar de colocar medicamentos para eliminar o suprimir la tos es un error por completo, y mucho más en los niños. Si la tos te provoca cianosis, ahogo o demás, esa es una causa para tratar de disminuirla. Pero en realidad lo que debes estar buscando es qué está provocando esa tos. Si es algún tipo de hiperreactividad bronquial, si es por secreciones y atacar esa causa, pero no suprimir la tos por completo, porque es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para sacar lo que no quiere. Además de que una tos fuerte, una tos óptima, es un indicador de que mis músculos respiratorios funcionan muy bien. No sé si hasta ahora han visto en alguna clase los medidores de flujo pico. No se los voy a enseñar dentro de un rato. El medidor de flujo pico, que va ligado aquí con la parte que les puse de función pulmonar, no solamente está indicado para pacientes con asma, que es la primera línea por la que nos vamos, medir el flujo pico de un paciente asmático. Ese flujo pico, tosido o exhalado, es, es un indicador perfecto también para saber la potencia de la tos. Te los voy a enseñar en un cuadrito, dependiendo de qué valor me salga en la medición del flujo pico, que sabemos que eso también está muy influenciado por la talla del paciente y la edad. Yo voy a determinar unos rangos que me van a indicar a mí si mi paciente tiene poca fuerza para toser, tiene una fuerza buena para toser o qué es lo que tengo que hacer. Así que cuando vean un medidor de flujo pico, piensen en que no es nada más para un paciente asmático, que por cierto, todos los asmáticos responsables deben tener un medidor de flujo pico en su casa. Entonces, la medición de la función pulmonar va ligada a eso, a medir qué tanta fuerza para toser tengo. En esa función pulmonar también necesito saber qué nivel de capacidad vital tengo, porque esa capacidad vital va a ser directamente influenciada por la pérdida de la musculatura respiratoria. Tengo pérdida de esos músculos, mi capacidad vital va a estar disminuida y eso significa que también no estoy introduciendo suficiente volumen en el pulmón como para mantenerlo abierto. Y eso nos lleva a evaluar la fuerza en los músculos respiratorios. Si yo no tengo suficiente volumen dentro de mis pulmones, mi caja torácica con el tiempo se va a ir deformando. Y es ahí donde ven eh, pacientitos con depresión, si tienen pectus carinatum o excavatum, dependiendo de lo que tengan, si tienen algún tipo de escoliosis, todo eso influye. La caja torácica va tomando una forma acampanada. Y todo eso es simplemente por pérdida de volumen pulmonar. Pensaría uno que es por cualquier otra cosa, pero la enfermedad neuromuscular te habla es de eso. ¿Cómo yo puedo mantener unos músculos o una caja torácica completamente formada si dentro de mí es como un globito que se va desinflando y no hay nada que lo mantenga abierto constantemente? Y el respirar también involucra muchas cosas. Ahora, también se evalúan los trastornos respiratorios del sueño pacientitos.
mayoría en algún momento o fase de su enfermedad neuromuscular, que son muchas, pueden ser más de 150 enfermedades neuromusculares tipos. En algún momento de ese estadio de la enfermedad, ellos van a presentar trastornos respiratorios mientras duermen. Así que esa parte también es súper importante de ver. Si bien solamente les puse 4 puntos para evaluar la función respiratoria de los pacientes neuromusculares, pero esos 4 puntos los puedes evaluar en urgencias, los puedes evaluar en la consulta externa, los puedes evaluar en el domicilio. Lo más importante, los puedes evaluar en el cuidados intensivos. Tienes todos los artefactos, todas las herramientas, todos los accesorios para hacerlo desde intensivos. ¿Por qué se lo digo desde intensivos? Porque las enfermedades neuromusculares atacan a los pacientitos siendo bebés, siendo lactantes. Ellos llegan al cuarto de urgencias por neumonías recurrentes, por bronquiolitis y cuadros de esos pero severos que requieren hospitalización. Y lo primero que vas a ver en ellos es que tienen pérdida de la fuerza muscular. Puede que respiren de forma paradójica. El tórax no va con el abdomen. Esa es una de las primeras causas que se ven. O que la mamá te diga que él está demorando un poco en tener ciertas habilidades motoras con movimientos y al respecto debes estar sospechando en que ese paciente por la hipotonía puede tener algo más. O que en estos últimos 6 meses el paciente ha venido 2 veces al cuarto de urgencias por una neumonía. La neumonía sí puede ser viral o puede ser bacteriana, pero ¿qué hace a ese niño que sea susceptible a captar ese tipo de infecciones respiratorias tan seguido? Si tu cuerpo no tiene músculos para toser y para defenderse, los virus van a entrar, el moco se va a quedar. La causa por la que el niño va a ir al cuarto de urgencias por una neumonía es claro porque está infectado, su cuerpo no sabe cómo defenderse ante eso y encima se ha llenado de secreciones y como no tiene fuerza en sus músculos para toser, se va a ir complicando el cuadro mucho más. Y esa es la primera causa. Son niños que van mucho al hospital por cuadros respiratorios, a pesar de que su patología de base es una enfermedad neuromuscular. Entonces, al final, ¿qué hacemos? ¿Cómo vemos eso en ventilación mecánica? Vamos a hacer un resumen de ese tratamiento. ¿Cuál es lo primero que yo tengo que buscar? Es prevenir el fallo respiratorio. Ahora dice respiratorio aquí, pero yo les dije antes que íbamos a hablar del fallo ventilatorio. Pero este es un punto importante. Falla la ventilación, que es igual a los músculos respiratorios. Pero eso hace que yo entre en un cuadro donde estoy desaturado y cuando uno piensa en desaturación, uno lo primero que dice, hay que ponerle oxígeno. Y eso me lleva a pensar, o si tomo una gasometría también al momento de la llegada del paciente al cuarto de urgencias, me lleva a pensar de que el paciente está entrando en un fallo respiratorio, porque quizás sus niveles de oxígeno en sangre también están bajos, pero claro que van a estar bajos porque si la bomba ventilatoria falla, no tengo forma de tener un adecuado intercambio gaseoso. Y eso hace que como primera instancia yo admita a ese paciente como falla respiratoria, pero después tengo que ver la causa por la cual ese niño o adulto hizo una falla respiratoria. ¿Cuál fue la causa? El paciente está hipotónico, tiene debilidad muscular y está entonces tomando cuerpo el componente o las complicaciones respiratorias de ese niño o de ese adulto, pero se manifiesta todo de forma primaria como un fallo respiratorio. Ahora les voy a hablar también del oxígeno, que esa es otra cosa. Si es fallo respiratorio y el oxígeno en sangre está bajo, claramente mi primera reacción va a ser colocarle algo de oxígeno a esos pacientes. Pero en neuromusculares está completamente contraindicado utilizar oxígeno. Lo único que hace el oxígeno es hacer que el paciente baje la taquipnea, porque obviamente eso es lo que buscamos cuando le colocamos oxígeno a alguien, que sature mejor, que la frecuencia respiratoria baje, que la frecuencia cardíaca baje, y que todos los niveles de signos vitales se estabilicen utilizando un poquito de oxígeno, porque veo que en la gasometría está bajo. Pero en estos pacientes, al disminuir tanto la la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, lo que vamos a hacer es llevarlo a caer en algo que se llama hipoventilación alveolar. Y eso va a hacer que con el tiempo, utilizando oxígeno, el CO2 suba mucho. Va a ir subiendo poco a poco, no nos vamos a dar cuenta cuando el paciente tiene una hipercapnia severa. Entonces, durante el sueño, eso es peor.
Yo tenía un nivel súper alto mientras el paciente estaba despierto durante el sueño, eso va a superar esos niveles. Entonces el oxígeno lo que hacen ellos simplemente es llevarlos a una hipoventilación alveolar y hacerlos que con esa hipercapnia tengan mucho más daño neurológico, muscular, respiratorio. Entonces el oxígeno completamente contraindicado. Estamos buscando entonces prevenir hospitalizaciones también. Esa es una de las otras causas por las cuales estos pacientes demoran mucho tiempo en ser diagnosticados. Van mucho al hospital, van mucho al cuarto de urgencias, pero siempre es por el mismo cuadro, un cuadro respiratorio simplemente. Y te manejan como un cuadro respiratorio y vas para la casa. Hasta que llega un momento que la debilidad es tanta y terminas en una unidad de cuidados intensivos, intubado. Y al ser intubado, que hablamos de la necesidad de intubación y traqueostomía, al ser un paciente intubado, sin fuerza para respirar, sin fuerza para toser, lo primero que vamos a hacer es intentar sacarlo del ventilador, extubarlo, pero ese paciente no va a tolerar una extubación, ya que no tiene fuerza para respirar, claramente. Entonces terminan en una traqueostomía y esa es la otra contraindicación completa. Hay que empezar a romper mitos también y uno habla de que cualquier paciente que se le dificulte respirar va directo a una traqueostomía. Eso es totalmente falso y eso es algo que tenemos que sacar del chip que nos enseñan, porque a todos nos enseñan eso mismo. Tienes tantas fallas de extubación, eres un paciente difícil de ventilar, pues lo que va en la línea es una traqueostomía. Eso hay que sacarlo de nuestra mente porque para eso vamos a aprender hoy entonces cómo se utiliza la ventilación no invasiva. Ningún paciente merece tener una traqueostomía solamente porque le cuesta respirar. Hay que buscar la causa por la cual le cuesta y modificarlo, pero no la salida es una traqueostomía. También, ¿qué es lo que buscamos en este tratamiento? Mantener la distensibilidad y la elasticidad, que eso es lo que nos va a ayudar también con el componente de la fuerza muscular y que el pulmón se mantenga abierto y que los músculos se mantengan trabajando, los músculos respiratorios. Maximizar el flujo de tos. ¿Cómo hacemos que ese paciente tosa entonces? Porque en realidad yo lo que busco para fortalecer los músculos también es aumentar ese flujo pico de tos. ¿Cómo yo hago para aumentar ese flujo pico y que el paciente tosa y que se defienda solo cada vez que tenga secreciones? Y que no sea un riesgo, ya que si a mí me sale una medición de flujo pico muy baja, significa que ese paciente no tiene defensas en su vía respiratoria, por lo cual yo no debo dejar a ese paciente ni siquiera sacarlo del ventilador hasta que logre manejar esos flujo pico y luego modificar mis parámetros, extubarlo y pasarlo a una no invasiva y aún en no invasiva hacerle terapia para maximizar esos flujos de tos. Y también mantener la ventilación durante todo el día. Estos pacientes, una vez optimices la tos, ganes volumen respiratorio, ganes capacidad vital, eh, pueden ser pacientes de extubaciones exitosas. Lo extubaste, lo pasaste en la no invasiva y le quitaste la no invasiva. Durante el día ese paciente se mantiene muy bien y solamente le colocas ventilación para dormir, ya que sabemos que durante la noche todo nuestro sistema decrece un poco y lo que hace es eso que nos dicen los abuelos, durante la noche el cuerpo descansa, durante la noche el cuerpo se regenera. Pues sí es verdad, hay un ciclo circadiano, el cuerpo cumple un ciclo y mediante hormonas que se activan y se desactivan con la luz y con la oscuridad, el cuerpo hace cambios dentro y por eso es que es distinto el día y la noche, incluso para nuestros pulmones. Ahora, tengo ese paciente en intensivos. ¿Cómo hago entonces? ¿Qué le pongo? Le pongo un ventilador, pero sí, ¿en qué modo lo pongo? ¿Lo pongo por volumen? ¿Lo pongo por presión? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos indica la literatura? Que los pacientes que pueden hacer apilamiento activo, ya les explico lo que es apilamiento. Apilar aire es contenerlo, meter aire sin botarlo y decidir cuándo exhalo. Es hacer son bocanadas de aire, acumulas aire dentro del pulmón y en algún momento lo botas. Ese es un tipo de ejercicio y eso ayuda a la capacidad vital y también ayuda de cierta forma a hacer reclutamiento de volumen pulmonar. Un paciente que esté bastante activo, que te coopere y demás, pudiéramos decir que lo podíamos controlar por volumen,
porque puede hacer este tipo de apilamientos, pero no hay que satanizar la presión, porque esa es otra de las cosas. También con el tiempo nos han enseñado que es mejor manejar a los pacientes por volumen y sí es verdad, porque al final lo que buscamos como objetivo es el volumen, aumentar el volumen pulmonar, pero también hay formas de aumentarlo con presión. En un paciente, digamos que no te puede hacer ese tipo de apilamiento activo de aire, es mejor manejarlo por presión. Y así evitamos también em, aerofagias, que las aerofagias sería la acumulación de oxígeno, de aire en la pancita, por lo menos que se va soplando, se sienten mal, tienen mucho malestar porque el aire se está acumulando por medio de un modo de volumen, así que yo lo paso a modo de presión simplemente para que sienta mayor confort y para un paciente que no tiene esa facilidad también de apilar aire o de aumentar su capacidad vital por sí solo, porque lo pueden hacer utilizando un modo ventilatorio al paciente cuando está consciente, uno le enseña a hacer ese tipo de ejercicios y mientras están siendo ventilados, ellos apilan aire, aumentan su capacidad vital en anexo, siendo agregada a lo que ya el ventilador le está dando. Otra de las cosas que le puse aquí es utilizar PIP o IPAP en cero, que también cualquiera diría que eso es sacrilegio o lo satanizan, porque siempre nos han enseñado también de que es uno de los parámetros más importantes y no importa el modo que sea, siempre lo vas a tener ahí para programarlo. Pero en este tipo de pacientes, si se han dado cuenta, hemos hablado netamente de fallas en los músculos y de pura pérdida de fuerza muscular, pero yo no he dicho que ellos tienen fallas en oxigenación, ni he dicho que hay fallas en ventilación perfusión, no he dicho nada que haga referencia a la falla respiratoria, sino que sí hay fallas respiratorias cuando llegas al cuarto de urgencias, pero esa falla respiratoria con poca oxigenación se debe a la debilidad muscular y no a que tenga una alteración como tal en su parénquima pulmonar. Por lo tanto, no hay contraindicaciones para colocarle ese PIB en cero. El paciente, yo lo saco de ese cuadro agudo, que esa es una cosa, tener al paciente neuromuscular en un cuadro agudo en la UCI. Yo lo saco de ese cuadro agudo, lo resuelvo, pero aún así veo en el ventilador con los parámetros que estoy monitorizando que tiene muy poco flujo pico y que tiene poca capacidad vital, porque puedo medir los volúmenes en el ventilador. Si yo veo todo eso y con las demás evaluaciones vemos que ese paciente no tiene ningún compromiso cardíaco, que no tiene ningún compromiso del parénquima pulmonar como tal, yo puedo utilizar una estrategia de PEP en cero. Y eso me ayuda también a manejar las presiones un poco más altas. Que no hay que tener miedo a las presiones altas tampoco con este tipo de pacientes, porque lo que necesitan es presión. El músculo necesita volumen y lo puedo manejar por un modo de volumen, es mucho mejor. Pero si tengo contraindicaciones, algún tipo de contraindicación para manejarlo por volumen, lo pongo sin miedo en un modo por presión, utilizo el PIP entero y manejo presiones inspiratorias más altas. Otra cosa súper importante también es ventilarlos de 10 a 12 ml por kilogramo. Siempre nos han enseñado que es de 6 a 8, o incluso ventilación protectora y hacen referencia hasta 4 a 6 ml por kilogramo. En estos pacientes eso no se debe hacer. Deben manejarse de 10 a 12 ml por kilogramo porque al meter más volumen, eso hace que la caja torácica se mantenga abriendo y cerrando y que los músculos se mantengan en constante ejercicio. Además de que ese es el volumen que ellos van a manejar si tienen también algún tipo de restricción en la caja torácica, si tienen escoliosis o algo más que está restringiendo la caja torácica y el pulmón, ese volumen más alto le ayuda también a mantener el tono de la caja. Simplemente, como les estoy diciendo, todo va enfocado en fortalecer el músculo, pero utilizando ventilación mecánica. También, otra cosa súper importante es que en estos pacientes no se debe hacer la PVE, que es pruebas de ventilación espontánea. De por sí, si ya sabes, si ya sabías cuando ese paciente llegó a tu unidad de cuidados intensivos que es un paciente neuromuscular, es un error que lo pongas a hacer pruebas de respiraciones espontáneas, porque simplemente él no tiene fuerza para respirar. Y lo que uno debe hacer como profesional es entregarle esa fuerza y no hacerle ver constantemente en mis anotaciones que no tiene fuerza para respirar porque no tiene fuerza para respirar. Pero el hecho de que no tenga fuerza para respirar no significa que debo dejarlo ahí intubado o con una traqueostomía. Nunca debemos hacer a estos pacientes pruebas de ventilación espontánea. Lo que vamos a hacer es cansarlos mucho más, fatigarlos mucho más. Si es un niño, horrible. Si es un adulto, es impotencia, porque al final él te escucha, él te entiende y sabe que fulano de tal en el cubículo tal falló
de las pruebas de extubación que le hice, así que ni lo intenten, no lo saquen muy del ventilador. El paciente está, si está consciente que debe estarlo para que le estén haciendo una prueba de ventilación espontánea, él lo ve todo, lo escucha todo, así que hay que tratarlos como un ente, a cada uno individual, siempre recordando que lo que buscamos en estos pacientes es autonomía. Como les dije hace un momento, nadie necesita un tubo de traqueostomía por ser demasiado débil para respirar. Una falla nuestra como profesionales, que no sepamos sacar a un paciente a una no invasiva y que decidamos colocarle una traqueostomía. Ahora, ¿qué hacemos entonces para ayudar a ese pulmoncito, a esa caja torácica, a esos músculos respiratorios, para que se mantengan fuertes, para que ganen fuerza para toser y fuerza para respirar y que ganen capacidad vital? Hay un ejercicio que es básico, de lo más básico, y es lo primero en lo que debes pensar cuando tienes a un paciente neuromuscular. Si lo tienes donde sea, si es en la UCI, si es en urgencias, en consulta externa, donde sea, y es el apilamiento de aire, que era lo que le explicaba en esta diapositiva de acá, donde hablaba de los modos por volumen. Apilar aire. Simplemente es meter bocanadas de aire utilizando una bolsa de reanimación, comercialmente AMBU. Utilizamos la bolsa dependiendo de la edad del paciente. Y en esa bolsa lo que vamos a hacer es apilar aire, meter, 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 y después hacer al paciente toser después de una serie de insuflaciones. Eso lo que hace es aumentar la capacidad vital, aumentando el volumen, fortaleces los músculos respiratorios y al exhalar, porque puedes combinarlo con técnicas manuales de compresiones torácicas, lo que hace es fortalecer la tos. Entonces, es el ejercicio más completo para hacerle a este tipo de pacientes y es lo más básico del más básico. Todo paciente neuromuscular que sea evaluado y que sea detectado con algún compromiso respiratorio, sí o sí, debe saber hacer esta técnica de apilamiento de aire, el cuidador, o incluso al mismo paciente se le puede enseñar a hacerlo. Aquí les tengo un videito de uno de nuestros pacientitos que está autorizado para ser mostrado y con él estamos haciendo el apilamiento de aire. Yo le digo a él, respira una, dos, tres, cuatro y en las cinco él tose. Tienen que contarle, él lo va a ir asimilando a las 6. Después de estas 5 le dije uno, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 6 toses. Apilar, es amontonar bocanadas de aire o llevarlo hasta 10, 1, 2, 3, si aguanta, porque en el transcurso les va a dar tos antes de llegar al número que tú estás consiguiendo. Pero eso está bien, porque lo que buscamos es fortalecer la tos. Ahora, este pacientito que les mostré tiene una traqueostomía y precisamente fue también por una falla en el manejo cuando él estaba en intensivos. A él simplemente le dijeron, mira, a la mamá, obviamente, le dijeron, tú eres neuromuscular, así que para poder respirar por el resto de tu vida necesitas una traqueostomía. Él no fue extubado ni una sola vez. Él llegó por una neumonía al hospital, no al nuestro, pero llegó por una neumonía al hospital y la mamá le dijo, él es enfermedad de Pompe. Pompe es una enfermedad neuromuscular. Y inmediatamente los médicos dijeron, ah, ok, a él hay que hacerle traqueostomía. La mamá no entendía en ese tiempo. Claro que los médicos le explicaron cuál era la diferencia entre estar intubado y tener una traqueostomía. Le explicaron y le dijeron, eso es lo que su hijo necesita para respirar. Así que la mamá, claro que accedió, porque si eso es lo que necesita mi hijo para seguir viviendo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a aceptar. Entonces, a él nunca lo extubaron. Él fue directo del tubo endotraqueal a una traqueostomía. Así que nunca esa frase que hacemos de darle la oportunidad de respirar, no se le dio, pero también no pasa porque sea negligencia médica, sino que también pasa porque quizá no conocen la forma, porque existen protocolos para extubar a este tipo de pacientes neuromusculares y, por cierto, están en este libro, si en algún momento tienen la oportunidad de leerlo. Este es como la Biblia para la atención de pacientes neuromusculares. Te hablan desde la fisiología hasta la ventilación mecánica y si es un paciente extremadamente difícil, también te hablan de la decanulación de la traqueostomía. Entonces, a este pacientito eso fue lo que pasó. Del tubo endotraqueal pasó directamente a una traqueostomía y nunca pasó por un soporte no invasivo. Él, les muestro aquí, en esta pantalla de las interfaces, pudo haber sido candidato a utilizar cualquiera de este tipo de interfaces. Las dos primeras de arriba
no encuentro el puntero, pero las dos primeras de arriba son oronasales, pero con una forma distinta a la que conocemos, que es triangular completamente. La otra es una full face, que no se recomiendan a estos pacientes también por la cialorrea. Y las otras de abajo, a la de la esquina inferior derecha, es una oronasal, que es la forma que mayormente conocemos, y las otras dos de abajo de la izquierda, que son nasales. Cualquier paciente neuromuscular lo puedes ventilar con ese tipo de interfaces. Le quitas el tubo endotraqueal y le colocas un buen modo ventilatorio con unos buenos parámetros respiratorios, una buena interfase con la cual él se sienta cómodo y lo vas a manejar. Y él va a utilizar esa no invasiva por el tiempo que sea necesario. Con el tiempo, mediante ejercicios para fortalecimiento de la musculatura, y sobre todo asistencia de la tos, porque lo más importante, la asistencia de la tos, que también me ayuda a fortalecer músculos respiratorios, tú puedes mantener a un paciente cualquiera neuromuscular con este tipo de interfaces sin necesidad de realizar una traqueostomía. Creo que ese es el centro de esta charla y quiero que se queden con eso. No necesitan una traqueostomía, con cualquiera de las interfaces pueden lograr ventilar al paciente. Al principio va a ser 24 horas, pero con el tiempo y el fortalecimiento de los músculos y la tos se van a dar cuenta que se lo pueden quitar durante el día y que solamente lo use durante la noche, que es cuando los sistemas en su mayoría se deprimen un poco. Este es en un neonatito, también es una no invasiva, para que vean que todo se puede utilizar, simplemente no pensar en que la solución para un paciente de difícil ventilación es una traqueostomía, es un error. Estos son en pacientes más chiquitos, estas son las máscaras que tenemos pediátricas, esas son las que se deberían usar y con eso puede vivir cualquier paciente neuromuscular sin necesidad de una traqueostomía. Tengo una ranita por acá. El de la derecha, el chico que vemos a la derecha tiene otro tipo que si no fuera una interfase por máscara pueden utilizar por pieza bucal. Él no mueve absolutamente nada, solo mueve su cabeza. Así que mediante eso, él simplemente acerca la cabeza a la pieza bucal, toma una bocanada de aire, apila aire si es necesario y ya continúa, puede seguir hablando. Y cuando él sienta necesidad de tomar aire, utiliza la pieza bucal, toma un poco de aire y continúa. Y así está en una silla de ruedas porque probablemente es un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, que cuando es severa y tiene compromiso vulvar de los centros vulvares, esos pacientes sí está indicado, son los únicos en los que está indicado una traqueostomía, porque al ser la ELA severa, hay una falla con la musculatura también de la vía aérea superior y se hace extremadamente difícil ventilarlos. Entonces, ese es el único paciente con esclerosis severa, en el cual está indicado utilizar una traqueostomía, pero en los demás absolutamente no. La rana, ¿por qué la rana? Hay una técnica especial que les va a quedar de tarea de ahora en adelante y será buscar en internet cómo se realiza la respiración glosofaringea o la respiración de rana. Esa respiración lo que hace es exactamente lo que les dije hace un momento, apilar aire, utilizando solamente nuestros músculos de vía aérea superior. Mediante esos músculos yo apilo aire, no necesito mover más nada, ni mi pecho, ni mis brazos, ni nada. Hay un paciente como él que no se puede mover, que no puede hacer nada, si en algún momento esa pipeta se le cae, si el ventilador se le apaga y su cuidador no está, porque recuerden que lo que dije que buscábamos era autonomía. Si su cuidador no está, ¿qué va a hacer él? Nadie le va a poner la máscara si es que tiene una máscara para ventilarlo, nadie le va a poner la pieza bucal, nadie le va a hacer nada porque él no puede mover sus brazos, ni sus piernas, ni ninguna parte de su cuerpo, solo su cabeza. Quizá el aire se le vaya hasta tal punto que no va a poder hablar, no va a poder llamar a nadie. Y si les dije que buscamos autonomía, debe existir alguna forma en la que ese paciente aguante respirando hasta que alguien llegue a ayudarlo. Y eso es con esa ranita. Se llama respiración glosofaríngea y mediante los músculos de arriba vamos a buscar entonces apilar aire. Se llama glosofaringea o de rana porque al apilar el aire hace un ruido, un sonido que se parece mucho al sonidito de las ranas. Entonces, esa respiración glosofaringea hace que el aire entre al pulmón, se apile, que lo bota y vuelve y apila más aire.
con eso ese paciente puede aguantar el tiempo que sea necesario. Sí, hay que practicarlo, obviamente, pero si al paciente se le enseña desde el día cero a hacer ese tipo de respiración, cuando él no pueda moverse, cuando su cuidador no esté, cuando su ventilador mecánico se le apague, él va a poder hacer esa respiración glosofaringea y no va a morir. Entonces, autonomía. Sí, buscamos calidad de vida siempre, pero autonomía también. En esos pacientes es extremadamente importante decirles que tú puedes hacer algo por ti mismo, por ti solo, y que en el momento donde más ayuda necesitas en el mundo, existe la posibilidad de que yo misma resuelva. Entonces, busquen respiración glosofaringea, esa va a ser una de las tareas. Esta diapositiva solamente es para recordarles y hacerles énfasis de cuáles son los pilares para ese abordaje del paciente respiratorio en intensivo, en consulta externa, en donde sea que se lo encuentren, si está en el domicilio y nunca le han hablado de eso a su paciente, pues es el momento. RVP, que es reclutamiento pulmonar, y eso se utiliza haciendo apilamiento de aire y utilizando el asistente de tos. Aquí donde les digo tos, para fortalecer la tos, estos pacientes es indispensable que, uno, o hagan el ejercicio con el ambú, o si no lo tienes, pero tienes acceso a un asistente de tos, es fantástico. El asistente de tos te va a ayudar a fortalecer la tos, a fortalecer los músculos respiratorios, a mejorar capacidad vital y a todo lo que necesita ese paciente como paciente neuromuscular. Y el SVN, que es soporte ventilatorio, eh, un soporte ventilatorio no invasivo bueno, adecuado, con buenos parámetros ventilatorios, con buenos modos ventilatorios y sobre todo con una buena interfase. Pueden ser los máximos ventilando a cualquier paciente. Eligieron el mejor modo, eligieron los mejores parámetros, pero si le pones una interfase que a ese paciente no le gusta, va a fracasar y lo van a volver a intubar. Entonces, hasta las cosas más sencillas pueden volverse las más importantes. Y es por eso que hay que ser integral y ver a esos pacientes como un todo, o como cosas por separado. El trabajo en equipo ahí es fundamental. Les dije antes que habían escalas para medir la tos y saber que cuando yo le hago flujo pico a ese paciente en el cuarto de urgencias, no es asmático, no estamos hablando de asma, estamos hablando de enfermedad neuromuscular, pero tú llegaste, lo viste, ese niño tiene, no sé, 7 años y ves que tiene algún tipo de debilidad muscular, puedes medir la tos, o si es un adulto también, sin ningún problema lo pueden hacer, van a medir la tos. Ese paciente va a hacer un pico de flujo tosido. Y si en las maniobras necesarias para hacerlo, ese paciente presenta flujo pico donde dice tos débil abajo, en 160 significa que hay un alto riesgo para que el paciente pierda su capacidad para respirar, para toser, para defender su cuerpo, para ventilar, para todo. Y eso significa que ese paciente sí o sí necesita el equipo, sí o sí, sin pensarlo dos veces, necesita el equipo de asistencia de la tos, que es un aparatito. Este aparatito lo que hace es que mete presiones insufladas y exsufladas máximas importantes que se manejan desde 40, 50 o 60 hasta 70 si está intubado, de centímetros de agua de presión. Por eso les decía al inicio de la presentación que no hay que tenerle miedo a la presión tampoco. Igual, ¿saben cuánto de presión se utiliza para toser? Cada vez que tosemos, hay una presión importante torácica y abdominal, y eso se mide y está alrededor de los 200 centímetros de agua. Entonces, cuando es extremadamente fuerte. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la presión cuando yo la pongo? Si de forma fisiológica mi cuerpo alcanza presiones bastante altas. Y en este tipo de pacientes es mucho más importante ofrecerles presión cuando está contraindicado el modo por volumen. Si tienen modo por volumen, mucho mejor porque al final eso también genera un nivel de presión. Entonces, sí o sí, un paciente con tos débil en menos de 60 litros por minuto va a necesitar un equipo de asistencia de la tos. A medida de eso, ustedes van a ir midiendo el flujo pico de la tos y si ven que está entre 360 y 270, hay un bajo riesgo y pueden manejar a ese paciente con ejercicios respiratorios, apilamiento de aire, respiración glosofaríngea. A todos hay que enseñarle respiración glosofaríngea y van viendo entonces cuáles son las estrategias a utilizar dependiendo del nivel de tos que tenga el paciente. Otra de las técnicas para la expansión es la asistencia de la tos. Antes les enseñé un video que era de apilamiento de aire y este va a ser entonces de asistencia de la tos. Ese es el aparato que se utiliza. Ahí se programa, puede ser automático o de forma manual, se programa la tos, la presión inspiratoria y la presión de exhalación. Y ahí ella lo está ayudando con una compresión toracoabdominal para botar mejor el aire, para que el paciente tosa mucho mejor.
ese equipo se utiliza, sería fabuloso que todas las unidades de terapia intensiva tuvieran un asistente de tos. Y no te funciona nada más para un paciente neuromuscular, te funciona para cualquier otro con mal manejo de secreciones. Entonces, sería fabuloso que todos los UCI de este país tuvieran un asistente de tos. El niño coopera, pero si el niño no cooperara, de igual forma lo pueden utilizar con tubo endotraqueal, con máscara, con traqueostomía, con lo que lo quieran utilizar lo pueden hacer. Este relojito que ven aquí es un ventilómetro. Si al paciente se lo encuentra en un laboratorio de función pulmonar, en la consulta externa, en su casa, quieren medir capacidad vital, obvio no va a estar ventilado. Ese paciente pueden conseguir uno de estos que se llama espirómetro de Wright, súper viejo y la literatura habla de él hace muchísimo tiempo, pero quizás ninguno le vio el uso. Pero esto es lo que se utiliza para medir la capacidad vital. Como les dije hace un rato, el aparatito que está acá abajo verde es el medidor de flujo pico, que hay distintos tipos, modelos, formas. Todos los pacientes se le debería medir la tos. Si no está en una unidad de terapia intensiva y no pueden medir capacidad vital o tos con el ventilador, pues lo pueden medir en consulta externa con un espirómetro para medir la capacidad vital o el flujo pico de la tos con un medidor de flujo pico. Y el que está arribita, que es el asistente de tos, que es el mismo que estamos viendo en el video. Ahora, hasta aquí terminaba lo de neuromuscular, pero no quiero desaprovechar la oportunidad también para enseñarles unos tips, unas cosas importantes que todos debemos conocer con respecto a la salud respiratoria. ¿Cuáles son? Primero y más importante, decirle que no a las palmaditas, no más percusión, no más palmoterapia en el mundo, por favor. Decirle que no al triflow. El triflow no fortalece músculos respiratorios, no aumenta capacidad vital, por lo tanto no se debe usar. Úsenlo, déjenlo en su cuarto como decoración, como recuerdo de cómo empezaron los pininos para los ejercicios respiratorios. Déjenlo ahí bien bonito en el paquete, no lo abran, no lo usen, mucho menos no se lo manden a ningún paciente. No al oxígeno en pacientes neuromusculares. Como les dije hace un rato, eso lo único que va a hacer en ellos es aumentar el CO2, va a aumentar la hipercapnia y eso simplemente complica todo el cuadro de nuestro paciente. Incluso puede morir simplemente utilizando oxígeno, porque lo tengas con una cánula nasal, porque lo tengas con una máscara facial, en lugar de ofrecerle lo que necesita, que es volumen y presión y asistencia de la tos. Puede morir simplemente por eso. O empeorar el cuadro de forma tal que lo conduzcas directamente a una traqueostomía solo por utilizar oxígeno, que también, por cierto, de forma desmedida lo utilizamos en cualquier otra patología que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando hoy, pero discriminadamente lo usamos, subimos y bajamos ese flujo como lo consideremos necesario, pero el oxígeno también es tóxico. Decirle que no a usar los inhaladores de dosis medida sin espaciador. Eso no funciona. Eso directamente en la boca no llega a ningún lado. Esa es una de las causas por las cuales los abuelitos dicen, te volviste adicto, esas bombitas te vuelven adicto. Claro que te vuelven no adicto, sino que ellos lo dicen es porque cada vez que vas al médico te dicen que necesitas más puff. Primero eran dos, después eran cuatro, ahora son seis. Pero simplemente porque te los pones todos en la boca y todo queda aquí. No usen inhaladores de dosis medida sin espacio. Y otra cosa súper importante, decirle que no al uso de la solución salina para fluidificar el moco. Te pongo una mascarita con solución salina normal para que se te mueva el moco no se va a mover. Por eso, la única forma en la cual tú puedes mover un moco desde lo más profundo de tu pulmón hacia afuera es mediante flujo, variaciones de flujo y por medio de variaciones de presión. Las variaciones de flujo y de presión las consigues fácilmente mediante ejercicios respiratorios muy sencillos. No vas a mover moco jamás, ni con una palmadita, ni con una nebulización de solución salina normal. No instilar salina en el tubo endotraqueal cada vez que aspiramos o en la traqueostomía. Eso no, se los acabo de decir, eso no va a hacer que la secreción se mueva. Lo único que sacas de regreso y que no es por completo es esa misma salina que le echas. También lo que hace es desplazar el contenido que está alrededor pegado del tubo endotraqueal adentro de la traqueostomía. Si esas son bacterias, las desplazas hasta el fondo y simplemente creaste un cultivo perfecto para bacterias dentro del paciente. Pero eso no te ayudó a mover ningún moco. Eso no. Otro son los vasitos estos verdes, el humidificador.
no humidifica nada. La literatura dice que eso no representa ningún grado de humedad para el paciente. Para que puedas humidificar el gas o cualquier aire, necesitas alrededor de 34 gramos por decilitro de humedad. Y este vasito lo único que te ofrece es más o menos 11 o 12. Entonces jamás llegas al rango de crear humedad. La humedad solamente la puedes crear mediante algo que esté regulado térmicamente. Tú pongas algo caliente y que esa agua se vaya evaporando. Claro, ese algo caliente debe estar regulado con una temperatura establecida. De lo contrario, ese vasito lo único que hace es reposar en esa agua bacterias. Y también se han hecho muchos estudios donde dicen que nosocomialmente se dan mucho en las salas de hospitalización e incluso en ese corto uso que se da a ese vasito en los salones de operaciones. Y ni se diga en las unidades de terapia intensiva que se usa por un tiempo prolongado. Bueno, lo último, pensar que solamente necesitas saber de pulmón es un error. Y las enfermedades neuromusculares creo que son una gran maestra para esta frase que les puse aquí. Ser terapeuta respiratorio no es saber nada más de pulmón. Hay que saber un poquito de todo. No tienes que ser experto, pero lo más importante es que sí tienes que saber pedir ayuda y buscar en otros profesionales de otras ramas cosas que complementen la salud respiratoria de tu paciente. Si necesitas un fonoaudiólogo, si necesitas un terapeuta respiratorio ocupacional, un neumólogo, pues lo tienes que buscar. Y esa es la parte más importante. No lo vamos a saber todo nunca, pero si no hablamos y no pedimos ayuda, seguiremos en ese mismo nivel de acá abajo y nuestro paciente nos acompañará en ese nivel de allá abajo. Si quieren, me pueden tomar una fotito o una captura de esta imagen, que esos son lo que respaldan todos los no que les acabo de decir. No usar esto, no usar aquello, no usar lo otro. Esos son algunos, porque hay muchísimos más estudios que respaldan no percusión, no triflo, no salinas, no a todo eso. Así que los pueden revisar cuando tengan un poquito más de tiempo. Y bueno, la mayor perturbación de la mente consiste en creer en algo solamente porque uno desea que sea así. Yo creo firmemente en que eso va a suceder así, pero no es lo que me dice la literatura, no es lo que me dice la evidencia, no es lo que está pasando en el mundo actualmente, pero yo estoy aferrada a que la palmadita sí me va a sacar el moco, pero no es así. Entonces, hay que abrir la mente un poquito y no seguir pensando que lo que yo creo es lo real, sino que hay mucha gente detrás de mí investigando un montón, leyendo un montón, pasando horas, días sin dormir, solamente por ayudar a la salud de alguien más. Yo debo agarrar eso que le está haciendo, leerlo, analizarlo y ver si me funciona. Todo lo que viene en la ciencia es hacia adelante. Quizá lo que yo les diga hoy ya mañana no sea cierto, pero es porque la ciencia y la salud están en constante movimiento. Y eso es lo más importante, ir en ese movimiento y todos los días aprender un poquito más y no aferrarse. Estas son algunas de las imágenes que les tengo de nuestros pacientitos en el hospital. Este pacientito que les dije de Navidad, lo sacamos a un parque, lo sacamos del hospital, ya tenía mucho tiempo ahí, así que las doctoras nos acompañan en todos los inventos que tenemos y solicitamos a dirección médica una ambulancia y lo sacamos de esa zona que él tiene encerrado todo el tiempo. Así hicimos con varios pacientitos para que vean que hay cosas que sí se pueden hacer, solamente hay que tener mucho cuidado, hay que saber cómo hacerlo y pedirle a las autoridades de tu hospital ayuda. Ahí no estábamos solamente nosotras, también estaban las pediatras, la enfermera, el terapeuta ocupacional, el terapeuta físico y el paramédico. Entonces, todo en equipo, siempre, siempre, siempre pidan ayuda. Las cosas no se pueden hacer solos. La imagen de la derecha es un pacientito también de difícil extubación que estaba en traqueostomía, porque se le dieron obviamente en su corto tiempo en UTI, pero el problema es que él estaba en una sala de larga estancia. Ambos estaban en una sala de larga estancia. Este en particular, el pequeñito, siendo un paciente catalogado como que no vas a salir del ventilador nunca más y mediante ejercicios respiratorios, el pacientito está en su casa respirando sin ventilador mecánico. Claro, con la ayuda de terapia física, terapia ocupacional y de las pediatras. Pero incluso ellas mismas se nos acercaron a decirnos, nosotros ya hemos manejado a este paciente y creemos que sin terapia respiratoria no va a salir.
efectivamente nosotros no nos habíamos dado cuenta de la magnitud que tenía el poder de nuestros ejercicios con este tipo de pacientes. Luego de que lo tocamos, ese paciente fue a su casa. Pues espero que les sirva un poquito de motivación. Y muchas gracias. Cualquier consulta ahorita, estoy a la orden. Dejar de compartir aquí. Creo que hablé bastante. Fue una hora. Gracias, maravillosa ciencia, gracias a todo el público que se también aquí de escucharla, webinar. A continuación vamos a facilitar un espacio de preguntas sencillitas que fueron captadas de la presentación. Eh, Van a ser las siguientes. Buenas tardes, mi nombre es Giselle, estudiante de terapia respiratoria. La profesora Giselle, las preguntas que le hicieron algunas personas del público fueron, la señorita Andrea, hola, buenas tardes, el volumen de 10 a 12 ml por kilogramo es tanto en pacientes pediátricos como adultos. Sí, es tanto en pacientes pediátricos como adultos. Puede parecer bastante para un niño, mucho, mucho para un niño, pero ya les dije que los requerimientos musculares para este tipo de pacientes son distintos. Yo de verdad quiero favorecer a la capacidad vital y fortalecer los músculos respiratorios, necesito mantener un volumen superior al que normalmente manejo con cualquier otro paciente. Esta caja torácica va a estar dura, va a ser restrictiva, alguna deformación debe tener ya por la pérdida del tono muscular, así que el volumen me ayuda muchísimo a fortalecer la capacidad vital y a mejorar la fuerza de los músculos respiratorios y por eso debe manejarse siempre de 10 a 12 ml por kilogramo. Gracias. Otra de las preguntas de la profesora Iliana Segura, ¿cómo puedo optimizar la tos en este tipo de pacientes? Sí o sí, apilamiento de aire, utilizando la bolsa de reanimación. Ese apilamiento de aire lo puedes utilizar de dos formas. Hay una piecita que se llama válvula unidireccional. Esa piecita lo que hace es que se agrega ahí en la boquilla del ambú. Bueno, vamos a llamarlo ambú, aunque debería ser bolsa de reanimación. Y lo que hace es que cuando yo meto el aire, no dejo que el paciente lo bote, porque es una válvula unidireccional. Entonces lo que hago es meto sin que él bote, abro ese pulmón, lo abro mucho y cuando yo quiero entonces le digo bota y bota. Eso favorece la tos muchísimo. Si no hay válvula unidireccional, pues no hay ningún problema, se utiliza la bolsa de reanimación como tal y funciona muy bien para la tos y para los músculos. Y lo otro es que sí o sí tengo un neuromuscular severo que tose cero, porque incluso hay pacientes a los que se le puede medir la capacidad vital y tener cero, cero de capacidad vital. A ese paciente sí o sí hay que conseguirle un asistente mecánico de la tos y utilizar presiones altas para meter y para sacar el aire. Y eso lo va a ayudar a fortalecer la tos. Y ambos ejercicios, el apilamiento de aire como utilizando la máquina del asistente de tos, se deben acompañar también con técnicas manuales de compresión torácico-abdominal para hacer que ese flujo exhalatorio vaya más rápido y también favorece la tos. Si no hay forma de medirlo con ningún equipo ni un ventilador, pues el medidor de flujo pico te puede ayudar muy bien y viendo la tablita que les enseñé anteriormente. Se mide a través del tiempo, se le enseñan a hacer ejercicios y a través del tiempo se mide. Va a subir ese flujo pico. Si sube el flujo pico significa que la tos está mejor. Gracias. Otra de las preguntas, ¿cuál es el nombre del libro que mostró? Que no se notó bien el nombre de la compañera Andrea. Ok, el libro se llama Compendio de Intervenciones para el Manejo Ventilatorio del Fallo. Ese libro está hecho por una escuela que seguimos en el Grupo Iberoamericano de Enfermedades Neuromusculares. Es el doctor John Bach. El doctor John Bach
es el encargado de sacar a todos esos pacientes que le dicen, tú no vas a respirar nunca más por ti mismo. Él es el que los ha sacado todos a punta de ventilación no invasiva, a todos. Él es referencia en lo que se trata de ventilación no invasiva y pacientes neuromusculares. Él está en Estados Unidos y cualquier paciente en cualquier estado al que le digan no vas a respirar más, te vas a hacer una traqueostomía, pues simplemente se va con el doctor Bach y allá él no les hace traqueostomía, los deja con una mascarita y así viven unos años. Y todo está en el libro, desde fisiología hasta intubación, extubación no invasiva y decanulación. Es de John Bach. Gracias. Otra de las preguntas que hace la licenciada Ileana Segura es, ¿de cuánto es el censo aproximadamente en cuanto a los pacientes neuromusculares que usted ve en el hospital donde labora? Ok, nosotros todo el tiempo recibimos pacientes neuromusculares, pero específicamente tenemos una sala que es la de larga estancia, donde están nuestros pacientes crónicos. Ahorita, bueno, tuvimos una pérdida y tenemos 19 que viven en el hospital. Ellos viven bajo soporte ventilatorio y están traqueostomizados. Pero en las otras 6 salas de hospitalización también tenemos pacientes neuromusculares. Esa estadística sí se la debo, pero en esa sala en específico de pacientes neuromusculares que viven ventilados, le explico, si me permite, es porque con el paso del tiempo cuando ellos llegaron, nosotros no habíamos visto esto. Nosotros no sabíamos la magnitud que tenía nuestro trabajo, ni sabíamos que lo podíamos ayudar de tal forma que ese niño se hubiera podido ir para su casa. Pero hemos fallado, como todo en la ciencia, porque todo va en evolución. Así que esos pacientes están viviendo ventilados en el hospital. Algunos porque su patología también eh, no les permite conseguir algún ventilador para la casa, que eso también es importante, el recurso que se le ofrece al paciente para salir del hospital. Pero hasta el momento hay 19 viviendo ahí con nosotros, que son nuestros hijos prácticamente, y que ahora sí se busca la forma de atenderlos, hacerles terapia respiratoria, y al que se pueda, porque están llegando muchos en los intensivos, están por espera en para entrar a esa sala como 5 o 6 pacientes más todavía. Y mediante los ejercicios hemos sacado muchos del ventilador. Esos 19 eran 23, eh, y excluyendo la pérdida que tuvimos hace poco. Entonces todo el tiempo sí hay muchos. Nada más que los evaluamos y vemos la necesidad que tienen o no de ciertos ejercicios respiratorios. Eh, una de las preguntas que hace la estudiante Berielen Rodríguez, ¿cuáles son las enfermedades neuromusculares más comunes que usted ve en el hospital? Me ¿Ok? pareció. Sí. Hemos, a pesar de, aunque no lo crean, porque las estadísticas con respecto a las enfermedades neuromusculares en Panamá no están del todo claras. Mm, Ahora hemos conocido muchísimos pacientes con atrofia muscular espinal y eso gracias a que se está difundiendo mucho eh, de las características de esta enfermedad y los papás reconocen que mi niño tiene tantos meses y no se mueve, tose suavecito, algo pasa y el papá va al médico y busca ayuda y pregunta si quizá el papá tiene algún tipo de enfermedad de esas musculares. Entonces, la atrofia muscular espinal es una de esas. Y, aunque no lo crean, pacientes secuelados por politraumatismos o lesiones de médula que los llevan a hacer un cuadro de debilidad muscular. Entonces, no netamente tiene que ser esencialmente una enfermedad neuromuscular, sino que también hay enfermedades asociadas a la pérdida de la fuerza muscular. Eh, los niños con parálisis cerebral infantil, que hay muchísimos, ¿no? Son niños que como tal, yo no los puedo definir como una enfermedad neuromuscular, pero que al final tienden a comportarse como tal. Hay mucha pérdida de la tos, sobre todo, más que debilidad muscular, es debilidad en la tos, y manejan muy mal las secreciones. Al manejar tan mal las secreciones, son pacientitos que fácilmente, todo el tiempo tenemos, todo el tiempo en el hospital, tenemos que han caído en intensivo y al manejar tan mal las secreciones por tener una tos tan deficiente, terminan en traqueostomía. Entonces podría decirle que lo que más vemos en realidad son atrofias musculares espinales. Tenemos muchos pacientes también con Duchenne y otros tipos de atrofia, sobre todo esos otros pacientes que se han ido
de que como tal no son neuromusculares, pero su patología, que otra se comporta como una debilidad muscular, que sería entonces parálisis infantil. Otra de las preguntas que hace la estudiante Ashley, ¿cuáles son las complicaciones en ventilación mecánica en estos pacientes? En ventilación invasiva, En ventilación mecánica, dijo. Mientras la licenciada ya regresó. qué pena, no sé por qué se me cerró. Ujú. Sí, les preguntaba que si era, las consecuencias eran, complicaciones eran de ventilación invasiva o no invasiva. No decía, Invasiva, ella dice que de ventilación mecánica invasiva. ok. Digo, como todo, hay complicaciones que son estándares. Primero, sobre todo lo que hace alargar el periodo de la estancia intubado son las infecciones respiratorias. En esos pacientitos neuromusculares es crucial no infectarlos, porque eso lo que va a hacer es disfrazar ese cuadro de debilidad muscular con la insuficiencia respiratoria como tal, porque la oxigenación va a parecer baja, pero es porque están pasando por un cuadro respiratorio, una neumonía, algo por el estilo, una infección respiratoria, y eso hace que vaya decreciendo quizá un poco la oxigenación en ellos, y eso disfraza, porque les dije que el oxígeno era tóxico en ellos. Entonces, eso disfraza sus fallas ventilatorias. Primero eso, lo de las infecciones nosocomiales. También hay lesiones de cuerdas vocales, que eso también perjudica muchísimo a la hora de pasarlos a una no invasiva. Si hay lesiones por cuerdas vocales, ya sea por la intubación, cómo se dio, o de la misma vía aérea, si utilizaron tubos con neumotaponadores o nunca se midió, se llenó siempre con jeringuilla, hay algún tipo de lesión traqueal, todo eso influye mucho ya después cuando uno los quiere sacar a una no invasiva. Entonces, esas son las complicaciones más comunes, muchas infecciones al estar intubado y las lesiones que creamos simplemente por el manejo de ese tubo. La pregunta que hace la estudiante Kelidet Bartoli dice, ¿cuáles son los parámetros más que ve con más frecuencia en las gasometrías de estos pacientes? CO2 por completo, el CO2 en el cielo. Eso es lo primero que vas a ver si tu valor normal y le permites. Ah, eso es otra cosa. ¿Han escuchado hablar de la hipercapnia permisiva? Eso se utiliza mucho en los pacientes agudos, si es en un cuadro completamente severo, pero en este paciente no lo puedes permitir. No. Si hay algo que en cualquier libro van a leer, es eso. Ese es el primer parámetro que ustedes van a ver en un neuromuscular. El CO2 siempre va a estar en el cielo, pero a pesar de eso y de que esté sumamente grave, no deben utilizar estrategias ventilatorias de hipercapnia permisiva, nunca. Precisamente por eso, porque la tendencia de ellos es hacer hipercapnia y no puede ser permisivo. Una otra. El joven Hermógenes, él dice que además de la esclerosis lateral amiotrófica severa, ¿qué otra enfermedad neuro está indicada a lo que es la traqueostomía? Ninguna, Ninguna. ninguna. Simplemente un ELA severo, porque al principio de la enfermedad lo puedes manejar muy bien con no invasiva, pero cuando es de toque vulvar, que significa que hay otras cosas comprometidas, ahí sí debes pensar en que en algún momento ese paciente le vas a hacer una traqueostomía. Y eso se habla con ellos. Y nada hay que hacer con ellos y con la familia. Pero ese es el único paciente al cual va a estar indicada una traqueostomía, ningún otro. Ok. La estudiante Nayi dice, ¿se capacitan a los familiares sobre la atención hacia los pacientes con estas enfermedades neuromusculares? Sí, creo que esa es la parte que más disfrutamos, la parte de la capacitación a la familia.
hay que involucrarlos a todos. Todos los que vivan en esa casa, todos deben estar entrenados para cualquier situación. Ellos mismos son los que manejan el ventilador, ellos manejan la bolsa de reanimación, ellos manejan el asistente de tos, ellos manejan absolutamente todo. Son el terapeuta respiratorio, son el médico, son la enfermera, pero en la casa, ellos lo son todo. Se cumple con un programa de entrenamiento para todos los pacientes que proyectamos hacia la casa y que vemos que tienen el potencial para ir. A la familia se les reúne, si no pueden venir todos un día porque es bien largo el periodo de entrenamiento, porque nosotros nos tenemos que asegurar de que pase lo que pase, ellos van a responder. Así que se entrena a todo el mundo. Esa es la mejor parte de todo. Todos lo van a saber hacer igual que ustedes. Muchas gracias, profesora Giselle, por eh, brindarnos esta información muy valiosa. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Es un tema que me apasiona, así que muchas gracias. Licenciada, de parte del grupo de terapia respiratoria de sexto semestre, mis compañeros y yo nuevamente le damos las gracias por apoyarnos con esta docencia. A los participantes, muchas gracias. Esperemos le haya sido de provecho y sea en un futuro a todos los colegas, los futuros colegas, los profesionales que nos acompañaron el día de hoy. Así que de nuestra parte, mil gracias nuevamente. Sí le vamos a pedir que abran las cámaras al final, todos, y manden un saludo, ya que lo vamos a capturar para tenerlo de recuerdo de nuestro webinar. Así que los invito a todos a que abran las cámaras y sonrían, pues, sonreírle a la vida. Gracias, licenciada. No, gracias a ustedes, de verdad. Y yo también voy a tomar una captura de sus caritas. Gracias a todos nuevamente. Los esperamos en una nueva exposición pronto. Gracias. Gracias, profe. Gracias.